Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación con Memoria Dinámica. Estamos viendo en estos videos lo que son las variables, que lo vimos ya en el video anterior, los apuntadores y aritmética de apuntadores. En este video vamos a ver lo que son los apuntadores. ¿Y qué son los apuntadores y para qué sirven? ¿De acuerdo? Es decir, ¿para qué nos pueden servir las variables que vamos a llamar variables de tipo apuntador? Lo primero que es muy importante, separar la declaración de la reserva en memoria de arreglos y estructuras. Es decir, por un lado yo puedo declarar o reservar la memoria que necesito para un arreglo para estructuras y por otro lado voy a definir las variables que van a contener las direcciones de esos arreglos y esas estructuras, ¿de acuerdo? Esto va a ser útil cuando la información se conoce en la ejecución del programa. Segundo, pues bueno, esto seguramente lo utilizaste en el curso de programación estructurada cuando vimos pase por referencia. ¿Qué es esto? Pues bueno, cuando una función recibe argumentos por referencia, no se están clonando los datos cuando se pasan a una función. Lo que estamos haciendo es que estamos pasando la dirección de memoria de una variable y va a haber otra variable que va a contener la dirección de esa variable. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo puedo tener dos o más variables que estén refiriendo al mismo dato. Y de esta forma, en la función, podemos estar trabajando con el dato original y no con una copia. De esta manera podemos hacer que la función pueda modificar datos de variables que son recibidas como argumentos, cuando estas se pasan por referencia. También esto me permite construir estructuras de datos de tamaño variable con el tiempo, como por ejemplo lo que son listas enlazadas, colas, pilas, árboles, grafos, colas de prioridad, heaps, etc. Por ejemplo, cuando tú en un programa defines un arreglo, pues normalmente estás reservando un espacio de memoria fijo para almacenar datos. Pero en algunas ocasiones tú vas a requerir que los programas se les vaya reservando memoria conforme la van requiriendo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues esto lo vamos a hacer con estructuras que vamos a formar utilizando apuntadores. Entonces, ¿qué es un apuntador? Pues un apuntador es una variable que va a almacenar la dirección de memoria de otra variable, ¿de acuerdo? Un apuntador no solo guarda esta dirección, sino también te permite manipular el contenido o el valor de la otra variable de manera indirecta. De esta manera, pues el apuntador debe de conocer de qué tipo de dato es la otra variable. Es decir, yo tengo que saber en qué dirección de memoria está el dato que quiero acceder. Pero tengo que saber también de qué tipo es. Ahora, pues como toda variable, se tiene que declarar. Y vamos a utilizar un asterisco para indicar que esta es una variable de tipo apuntador. ¿Cómo va a ser la declaración? Vamos a tener tipo apuntado, que puede ser uno de los tipos que ya conocemos, como int, char, short, float, etcétera, que serían de alguna manera los tipos simples, o pueden ser tipos compuestos como estructuras, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a declarar un apuntador a una variable ya existente? Lo podemos hacer de estas formas. Primero yo voy a declarar una variable que es la variable C1, que es una variable de tipo carácter, que va a contener el valor de A mayúscula. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a declarar una variable apuntador que la voy a llamar PC1 y entonces yo voy a poner char asterisco PC1 y de esta manera PC1 es un apuntador a carácter. Pero también lo puedo hacer de esta forma, poniendo char, un espacio y luego asterisco PC1. O puedo poner, por ejemplo, char, un espacio, asterisco, un espacio, PC1. Las tres son equivalentes, pero quizá la que más frecuentemente podemos encontrar
es la que te estoy mostrando aquí, es decir, la segunda. Char, un espacio, asterisco, y luego el nombre de la variable apuntador, que en este caso es PC1. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que PC1 apunte a C1? Porque en este momento, pues yo tengo la variable C1 y tengo la variable apuntador PC1, pero esta variable PC1 no está apuntando a nada todavía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es utilizar el operador ampersand, con el cual voy a obtener la dirección de una variable, como en este caso la variable C1, y lo que voy a hacer es voy a asignar la dirección de C1 a PC1. Entonces, de esta manera, por ejemplo, pues yo voy a tener las dos variables, la variable C1, que es una variable de tipo carácter que va a contener A, y esta variable C1 pues está en esta dirección que te estoy mostrando aquí, que es 0x28ff0f. Y tengo la variable PC1 que está en otra posición de memoria, 28ff08, y esta variable ahora va a contener una dirección de memoria que es la dirección de la variable C1. ¿De acuerdo? De esta manera, si yo imprimo el contenido de la variable PC1, pues lo que voy a mostrar es el valor que tiene esta variable, que es una dirección de memoria. Por esa razón tengo que utilizar la cadena de formato %p, porque lo que voy a mostrar es una dirección de memoria. Recuerden que normalmente se muestran en hexadecimal y pues su contenido va a ser una dirección que es la dirección de la variable C1. Y también podría mostrar la dirección de la variable PC1. Ahora pues también podemos manipular el dato carácter a partir del apuntador. ¿Qué vamos a hacer? Pues para acceder el valor apuntado vamos a colocar un asterisco previo al apuntador. Es decir, si yo pongo un asterisco antes de la variable apuntador, de esta manera estaría yo accediendo al contenido de la dirección de memoria apuntada por esa variable. Entonces lo voy a tener de esta forma, asterisco apuntador. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues por ejemplo la variable PC1, que tiene este valor, que es esta dirección de memoria, 0x28ff0f, esta es, o este valor es la dirección de memoria de otra variable, que en este caso es la variable C1, donde está contenido el valor de A. ¿Qué va a pasar? Pues yo voy a poner, por ejemplo, asterisco PC1 igual a B. De esta manera yo estoy diciendo que el contenido de la dirección de memoria que está almacenada en la variable PC1 tiene que ser igual a B. ¿Qué va a pasar cuando yo hago esto? Pues ahora este valor va a cambiar a B, y si yo lo imprimo en pantalla, pues voy a imprimir la B. De esta manera, pues yo puedo tener dos variables que están refiriendo al mismo dato. De alguna manera, pues voy a tener el dueño, que en este caso va a ser C1, y el metiche, que va a ser PC1. Un apuntador puede referirse a diferentes datos con el tiempo, siempre y cuando sean del tipo correspondiente al apuntador. Por ejemplo, yo declaro la variable C1 de tipo carácter y le asigno el valor de A mayúscula. Esta variable C1 tiene esta dirección, que es 28ff0e, y aquí voy a almacenar la A mayúscula. Ahora voy a declarar la variable C2, que es igual al carácter 6. Esta variable C2 está en la dirección de memoria 28ff0f. Ahora yo voy a decir que PC, que es un apuntador a carácter, va a contener la dirección de la variable C1. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el contenido de la variable PC pues es la dirección de C1, que es 28ff0e, y aquí se almacena. Si yo establezco que el contenido de PC ahora es B,
lo que estoy haciendo es que estoy cambiando el contenido de esta dirección de memoria, que es 28FF0E, lo estoy cambiando por una B. Pero ahora si yo digo que PC es igual a la dirección de memoria de C2, en este momento ahora PC va a contener la dirección 28FF0F, que es la dirección de C2. Si yo ahora cambio el contenido de la dirección apuntada por PC por el valor de 7, pues ahora lo que va a haber en la dirección de memoria, donde está la variable C2, va a ser el carácter 7. ¿De qué tamaño debe ser una variable apuntador? Pues normalmente es del tamaño de la palabra de memoria de la plataforma en uso. Es decir, pueden ser 32 o 64 bits. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos comprobar que el tamaño de una apuntadora char, short, int, double y long double son iguales? Esto lo puedo hacer sin declarar variables. ¿Ok? Piénsalo y ahorita lo discutimos. Vamos a observar que en las tablas anteriores, la dirección de memoria asignada al apuntador PC es múltiplo de 4. Muchas gracias por tu atención, espero haya quedado claro y si no, pues resolvemos las dudas.